Bienvenidos a otra clase virtual de inglés. En esta oportunidad estudiaremos el futuro simple con el auxiliar will y la estructura be going to. El tiempo futuro simple sirve para describir acciones que se van a desarrollar. Esto en inglés se puede lograr a través del auxiliar will, el cual cumple con la misma estructura posicional del auxiliar do, o a través de la estructura be going to, la cual utiliza la conjugación del verbo to be en presente para desarrollar el futuro. El auxiliar will no tiene traducción alguna al castellano, pero es aquel que permite realizar la conjugación del verbo principal en tiempo futuro. Y la estructura be going to utiliza, además de la conjugación del verbo to be, el gerundio del verbo ir y la preposición to. Iniciamos con el futuro simple con el auxiliar will, el cual se conjuga de igual manera para todos los pronombres personales, así como se muestra en la tabla en pantalla. Will de manera afirmativa, will not de manera negativa y won't de manera contraída negativa. Para formar oraciones afirmativas en inglés con este auxiliar, se sigue la estructura que está en pantalla: sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Para formar oraciones negativas, solo se añade el not, que sería la negación, entre el auxiliar y el verbo principal. Para formar las preguntas, el auxiliar cambia de posición con el sujeto y está entonces al inicio de esta. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. A continuación se muestra un ejemplo de oraciones afirmativas y negativas y también el modo interrogativo utilizando el verbo dance, bailar, para la conjugación con todos los pronombres personales. En este caso se muestra un ejemplo con el verbo work, trabajar, de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora, para trabajar con la estructura be going to, tendremos las siguientes estructuras. Para oraciones afirmativas con be going to, se posiciona el sujeto al inicio, seguido del verbo to be conjugado según el sujeto que se esté utilizando, luego el going, que sería nuestro verbo auxiliar, luego del verbo principal sin conjugar, es decir, en su forma base, y por último el complemento. Para formar las oraciones negativas, la negación va entre el verbo to be y el going, que sería el verbo ir en gerundio. Para formar preguntas con esta misma estructura, el verbo to be pasa al inicio de la pregunta, seguido del sujeto, el verbo auxiliar, que sería el going to, luego el verbo principal sin conjugar y finalmente el complemento. En pantalla se muestra un ejemplo de oraciones con going to. Cuando se desea conjugar el verbo en futuro, por ejemplo, comerá, comeremos, reiremos, jugaremos, caminarán, bailarán, se debe utilizar el sujeto seguido del auxiliar will y por último el verbo que se desea conjugar. Esto le dará la expresión de futuro. Cuando se desea expresar la acción de ir a realizar algo, por ejemplo, yo voy a dormir, nosotros vamos a estudiar, se utiliza la estructura be going to. Dependiendo del sujeto, será la presentación del verbo to be a utilizar am, is o are. Se presenta las pautas para realizar la exposición, la cual debe ser de un mínimo de 3 minutos y un máximo de 5.
donde se debe explicar este tema y dar ejemplos